Juan Pablo es investigador del CONICET, adelante. Y él nos va a presentar el panel. Así que... ¿Se escucha ahí? Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, muchas gracias a Fernando y a Fernanda por invitarme, digamos, a coordinar el panel. Vamos a tener hoy 3 oradores. Va a hablar José Andrade sobre brechas de rendimiento. Después va a seguir Nahuel Rebuzzi hablando un poco sobre cómo podemos conciliar, digamos, nutrición con los cambios ambientales. Y va a finalizar Gustavo Madoni contándonos sobre diferentes estrategias de rendimiento e interacciones entre nitrógeno y densidad para diferentes ambientes. Así que ahora, bueno, arrancaríamos con la presentación de José Andrade. A ver si tenemos acá. Bueno, José es ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. José hizo su maestría también dentro de la Unidad Integrada de Balcarce y su doctorado dentro del grupo de Emilio Satorre en la Universidad de Buenos Aires. Él ha interactuado mucho con productores de Grupo CREA de la región, digamos, núcleo pampeana. José también hizo un postdoctorado dentro del grupo de Patricio Grassini, que recién nos presentó. José ahora está a cargo liderando el proyecto para actualizar lo que son brechas de rendimiento para Argentina, que era un proyecto que previamente, bueno, estuvo liderado por Fernando Aramburu y fue uno de los primeros países que integró la Argentina el Atlas de Brechas de Rendimiento. Y bueno, ya lleva unos años por haber sido el primer país y ahora, digamos, José nos va a comentar un poquito, nos va a actualizar sobre lo que son las brechas de rendimiento para Argentina. Así que, José, bienvenido y vamos con tu presentación. Después, sí, está acá. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos la posibilidad de contar el trabajo que hemos estado realizando durante este último tiempo. Yo hoy les voy a comentar sobre la evaluación de la productividad agrícola en Argentina, contando particularmente sobre las brechas de rendimiento que fuimos determinando en maíz, en soja y trigo y girasol. Esto, ¿dónde apunto? ¿Para allá? No. Lo debe tener Patricio en el bolsillo, capaz. Acá lo conté. Ahora sí. Bueno, como Patricio ya les adelantó algunos de los resultados, yo me voy a concentrar más que nada en lo que fue la metodología que seguimos durante este último año. Perdí la presentación ahora. Ahora sí estamos. Yo me voy a concentrar más que nada en la metodología, así pueden entender qué es lo que hay detrás de los resultados que les estamos mostrando, porque es mucho más que un número final. Todo esto viene de una generación de datos a nivel local y una extrapolación a nivel regional y luego nacional. Entonces, ¿a qué llamamos la brecha de rendimiento? Por si alguno se sumó en este momento. Lo llamamos a la diferencia entre el rendimiento potencial y el rendimiento que es efectivamente logrado a campo. El rendimiento potencial está determinado por la radiación, la temperatura, el dióxido de carbono, la elección del cultivar y en nuestro caso en Argentina, como la gran parte de la producción se realiza en secano, también consideramos la disponibilidad de agua determinada por la precipitación y por el tipo de suelo que mediante la textura y la profundidad determinan su capacidad de almacenaje. Luego tenemos el rendimiento logrado, que está determinado por todos los factores antes mencionados, pero también está limitado por problemas de fertilidad, por insectos, malezas o plagas, y también puede ser por un manejo deficiente, como puede ser una densidad subóptima, una elección de fecha de siembra inadecuada. Pero ¿cuál es el propósito de calcular estas brechas, esta diferencia, esa barra roja que aparece entre el rendimiento logrado y el rendimiento potencial? El propósito básicamente puede ser que sean de utilidad para poder determinar el potencial productivo de una determinada área, de una determinada región y escalar esos resultados a escalas grandes para poder determinar cuál es el potencial productivo de un país, por ejemplo.
Este proyecto que llevamos adelante en Argentina se enmarca, como bien mencionó Patricio, dentro del proyecto global de brechas de rendimiento, que es un proyecto que ya ha calculado brechas de rendimiento en más de 70 países y 13 cultivos a lo largo del mundo. Este protocolo consiste en el uso de datos reales de producción, generalmente estadísticas oficiales, para tener una estimación de cuáles son los rendimientos locales en distintos sitios dentro del área de estudio, y después del uso de modelos de simulación previamente calibrados para simular el rendimiento potencial que se puede lograr en un país. Luego de su extrapolación desde sitios a regiones más amplias. Y esto se aplica consistentemente a través de distintos cultivos y países, de modo tal de que, como bien hizo Patricio antes, poder establecer algún grado de comparación de porcentajes de brechas a nivel de países de una manera homogénea a lo largo de todo el mundo. El protocolo consiste en lo siguiente. Primero se hace una delineación de lo que llamamos zonas climáticas, que son áreas relativamente homogéneas en términos de clima y están básicamente delineadas en nuestro caso por lo que llamamos el índice de aridez, que es una relación entre las precipitaciones y la evapotranspiración potencial de un determinado lugar, y también por la suma térmica a lo largo de la estación de crecimiento para un determinado país, y también por la estacionalidad de las temperaturas para discriminar entre ambientes templados y tropicales. Una vez que se delinean esas zonas climáticas, que tienen cierta homogeneidad dentro de sus límites cada una de ellas, lo que hacemos es superponer las áreas de cultivo en cada uno de los países. Y de esa manera podemos priorizar y encontrar las zonas climáticas que tienen la mayor área de cada uno de los cultivos que están siendo estudiados, de modo tal de priorizar las que tengan la mayor superficie cultivada. Luego de identificar las zonas climáticas que son de nuestro interés, lo que se hace es buscar estaciones climáticas dentro de cada una de esas zonas y crear buffers alrededor de esas estaciones. Esas estaciones tienen que tener datos medidos en base diaria, de modo tal de que nosotros podamos luego generar simulaciones de cultivos para estimar los rendimientos potenciales. Le pido al fotógrafo un segundo, me está cubriendo la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y dentro de los buffers son áreas de 100 kilómetros de radio alrededor de las estaciones meteorológicas. Entonces, de una manera tal de que nosotros con cierto grado de confianza podemos decir que dentro del buffer las condiciones climáticas están leídas por esa estación meteorológica. Entonces, dentro de los buffers lo que hacemos es buscar cuáles son los tipos de suelo más representativos. Generalmente seleccionamos los 3 suelos predominantes y buscamos colaboración con investigadores locales, extensionistas locales, para que nos provean información en términos de manejo de cultivos, rotaciones de cultivos más frecuentes, la densidad de siembra más elegida y fechas de siembra también y elección de cultivares. Entonces, con toda esa información, teniendo información climática, información de suelo, información de manejo de cultivo, lo que hacemos es simular los rendimientos potenciales utilizando modelos de simulación previamente calibrados con experimentos que fueron llevados adelante para alcanzar rendimientos potenciales, de modo tal de que nosotros después podamos replicar ese comportamiento en otros sitios y poder tener lecturas de rendimiento potencial en otras áreas. Como les mencioné antes, también en cada uno de los sitios utilizamos información a nivel de departamento, de partido, oficial, en Argentina publicada por el Ministerio, y simplemente hacemos el cálculo de acuerdo a los partidos que caen dentro de las zonas buffer, ir estimando cuál es el rendimiento realmente alcanzado promedio por los productores de cada uno de esos sitios de estudio. Y luego lo último que queda es la estimación de las brechas, hacer la diferencia. En algunos casos la pueden encontrar como un valor absoluto, haciendo la resta entre el rendimiento potencial y el alcanzado. A veces van a encontrar como un porcentaje relativo al potencial, pero lo vamos a ir viendo. Y esa estimación de brechas se hace en cada uno de los sitios a nivel local para tener relevancia local, pero luego se van extrapolando a las zonas climáticas y a nivel de país también. Bien, como ya les mencionó Juan Pablo y Patricio, ya existe una versión de brechas en Argentina. Si ustedes entran al sitio web del Atlas de Rendimiento, se van a encontrar que hay resultados cargados, pero estos fueron realizados hace casi 10 años atrás. Entonces, necesariamente teníamos que desarrollar una nueva versión en la cual no solo actualizábamos los resultados ya existentes, siguiendo la serie de años,
sino que también aprovechamos la oportunidad para incluir nuevos sitios de estudio, esos llamados buffers, tanto en la frontera agrícola como en la zona núcleo de producción. Además de trigo, soja y maíz, que ya estaban incluidos, incorporamos el cultivo de girasol y además también hacemos un análisis discriminado en los cultivos de maíz y soja según el tipo de planteo, es decir, lo hacemos para maíz temprano, para maíz tardío, lo hacemos para soja de primera y soja de segunda por separado. Ustedes, una vez que tengamos estos resultados subidos al sitio web, van a poder explorar cuáles son las condiciones y los resultados para cada sistema de cultivo por separado y cada tipo de suelo y en cada uno de los buffers que fuimos viendo. Ahora vamos a ver el detalle. Y por último, también una adición muy importante es que hicimos una estimación del área de influencia de Napa en toda la región productiva, gracias a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que llevó a cabo las encuestas con sus referentes zonales y generamos información de porcentaje del área con influencia de Napa para hacer luego una incorporación de sus efectos sobre los rendimientos potenciales a nivel de buffer y luego a nivel nacional. Bien, estas son las zonas climáticas en Argentina. Ustedes ahí pueden ver, están delimitadas por líneas y dentro de cada una de las líneas delimitadas uno espera que las condiciones climáticas a lo largo de un promedio histórico sean relativamente homogéneas. Entonces lo que hicimos fue superponer el área de los cultivos. Acá está el área de maíz y soja combinada para el año 2018 en base a la información publicada por INTA. Y gracias a tener esa distribución del área a nivel nacional, lo que hicimos fue seleccionar las zonas climáticas que tenían mayor área de cultivo dentro de sus límites. Entonces seleccionamos 12 zonas climáticas, como pueden ver ahí, las que quedaron en color blanco. Y dentro de las zonas climáticas buscamos estaciones meteorológicas con datos de calidad, datos diarios, datos medidos de temperatura, de precipitaciones, de evapotranspiración, de velocidad de viento y de radiación, pero radiación fue complementado con datos de NASA Power. Alrededor de esas estaciones meteorológicas creamos esos buffers de 100 kilómetros de radio. Fíjense que están recortados por los límites de las zonas climáticas. No es que se respeta el radio del buffer, sino que donde se encuentra con un borde de una zona climática, ese buffer queda trunco a esa distancia, para evitar demasiado gradiente ambiental dentro de un solo buffer y pasar al buffer siguiente. Entonces buscamos una nueva estación climática. De esa manera seleccionamos 32 buffers en toda la región productiva argentina, y dentro de esos buffers se encuentra más del 75% del área de cultivo de cualquiera de los 4 cultivos, maíz, soja, trigo o girasol en Argentina. De modo tal que tenemos una muy buena representatividad del área cultivada dentro de los sitios de estudio elegidos. Y estos son algunos resultados que quería compartir con ustedes. Acá puse a modo de ejemplo 4 combinaciones de sitio y cultivo. Por ejemplo, tenemos arriba a la izquierda el caso para trigo en Tandil. La cajita amarilla muestra los rendimientos, la variabilidad de rendimientos logrados en el buffer Tandil. Fíjense que para rendimiento logrado usamos una base de datos de 8 años, de 2014 a 2021, de datos oficiales logrados a nivel de partido. Y después tenemos 4 cajas más. Tenemos 3 cajas verdes y una azul. Las 3 cajas verdes corresponden a la variabilidad de rendimientos simulados con limitación de agua en 3 tipos de suelo diferentes, y la caja azul corresponde al rendimiento potencial sin ningún tipo de limitación. Como pueden ver ahí, tenemos, en el caso de Tandil, teníamos suelos con distinta profundidad, sobre todo variaban en eso, y en otros sitios había cuestiones de textura y orden de suelos. La variabilidad que pueden ver en esa figura va desde el percentilo 10 hasta el percentilo 90 y está dado por la variabilidad interanual. Tenemos datos climáticos para cada estación desde 1985 hasta 2022, entonces tenemos simulados más de 35 años de rendimiento para cada uno de los cultivos, en cada uno de los suelos, en cada uno de los buffers. Si miran el caso de maíz en pergamino, ahí pueden ver la misma situación, rendimiento logrado en amarillo, rendimientos potenciales limitados por agua, las cajas verdes,
y la caja azul sin limitación de agua. Pero ahí se agrega una nueva situación, que son las cajitas con entramado, que son las fechas tardías. Las fechas sin entramado son fechas de siembra tempranas y las fechas tardías están hacia las cajas de la derecha en fecha de siembra tardía. Abajo a la izquierda pueden ver los resultados para un sitio, por ejemplo, soja en Pehuajó. Para soja de primera es las cajas de la izquierda y soja de segunda las cajas de la derecha con entramado. Ahí tienen también los rendimientos logrados, simulados para 3 tipos de suelo y simulado potencial sin limitación de agua. Y por último tienen el caso de girasol en General Pico, la misma situación. Un dato muy importante es que nosotros tenemos información para distintos tipos de suelo, rendimientos potenciales con limitación de agua en distintos tipos de suelo. Luego lo que hacemos nosotros es, en base a información con expertos locales y mapas de suelo, hacemos una determinación de cuál es el peso relativo de cada uno de esos tipos de suelo en cada uno de los buffers, entonces terminamos haciendo una integración, un promedio a nivel de buffer, pero la información en el sitio web figura desagregada para cada tipo de suelo también. Y por último, también, si hubiera un área bajo influencia de NAPA, consideramos el rendimiento sin limitación de agua, que es la caja azul, en su proporción indicada. Bien, y estos son los resultados. Acá van a ver los gráficos de torta para cada uno de los buffers, para cada uno de los 32 buffers en maíz y soja. En trigo hay 27 buffers que tenían área importante de trigo y en el caso de girasol solo 11. Entonces ustedes van a poder ver acá en esta figura, dentro del gráfico de torta, el valor indica el rendimiento potencial, simulado ponderado según la proporción de suelos e incluso la proporción de área con influencia de NAPA para cada uno de los 32 buffers. Y el área azul indica la proporción que el rendimiento logrado cubre sobre el rendimiento potencial. Por ejemplo, para el caso de maíz a nivel nacional, el potencial en condiciones de secano es de 14.4 toneladas por hectárea. Siendo que el logrado es de 7,6, se puede decir que el nivel del rendimiento logrado es equiparable al 53% del rendimiento potencial, o lo mismo que decir un 47% de brecha de rendimiento. En el caso del trigo, el rendimiento potencial ponderado es de 6.7 toneladas por hectárea a nivel nacional, siendo que el logrado está en 3,5 toneladas por hectárea, es un equivalente al 52% del rendimiento potencial o un 48% de brecha. Ustedes después van a estar publicados los resultados en las actas del Congreso, así que van a poder revisar para cada buffer en particular cuáles son esos rendimientos. Lo mismo para el caso de girasol, el girasol ponderado, un rendimiento de 3.1 toneladas por hectárea, siendo bastante estable en todos los buffers que evaluamos, y el rendimiento logrado es 2,1 toneladas por hectárea, eso equivale al 67% del potencial. Y en el caso de soja de primera, 4,9 toneladas a nivel nacional, con rendimientos que superan las 5 toneladas por hectárea en la zona núcleo, y el rendimiento logrado en 3,2 toneladas por hectárea, eso equivale al 66% del rendimiento potencial, o lo mismo que decir una brecha del 34%. Y soja de segunda, el promedio nacional 3,6 toneladas por hectárea, con un logrado de 2,2, que equivale al 62%, o lo mismo que decir una brecha del 38%. Bien, pero como les dije en una de las primeras diapositivas, el análisis de brecha, una de las grandes ventajas que tiene es que nos permite hacer inferencias de cuánto podrían ser los niveles de producción en una determinada área o región si se lograran cerrar esas brechas, al menos parcialmente. Acá yo grafiqué los niveles de producción para los últimos 20 años en función de la evolución de la superficie cosechada para cada uno de los cultivos. En este caso, el primero que les quiero comentar es el caso del maíz, que desde el año 2002 al 2020 vio incrementada la superficie cultivada, pasando de alrededor de 3 millones de hectáreas a cerca de 8 millones de hectáreas anualmente. Y todo eso se logró a la vez que los rendimientos alcanzados, los rendimientos logrados, pasaron de cerca de 6 toneladas, como pueden ver en las isolíneas dentro de la figura, a estar cerca de las 8 toneladas en promedio. Cada uno de los puntos no es un año en particular, sino que para evitar grandes saltos hice un promedio trianual alrededor de cada uno de los años indicados. Por ejemplo, 2020 considera el promedio entre 2019 a 2021. En el caso del maíz,
Si se cerrara la brecha, se llevara el rendimiento alcanzado al 80% del potencial, es decir, a un rendimiento de 11,5 toneladas por hectárea, podríamos estar hablando de una producción cercana a las 80 millones de toneladas sobre la superficie actualmente cultivada. Si hacemos el mismo ejercicio con el caso del trigo, vemos cómo entre 2012 y 2014 el área se redujo desde algo más de 6 millones a 4 millones y luego hubo un incremento otra vez hacia las 6 millones de hectáreas, acompañado por un incremento en los rendimientos también. No solo que el área pasó de 4 a 6, sino que los rendimientos se mantuvieron más establemente por encima de las 3 toneladas por hectárea. Eso llevó a los niveles actuales de producción que están rozando los 19 millones de toneladas al año, y el hecho de cerrar una brecha, llegar al 80% del rendimiento potencial, en el caso del trigo, significaría llegar a niveles de producción a nivel nacional en torno a las 30 millones de toneladas. Si ahora hacemos el mismo ejercicio para soja y girasol, acá soja está integrado, soja de primera y soja de segunda. En el caso del maíz también está integrado siempre estos valores en temprano y tardío, todo como una unidad. En el caso de la soja vemos cómo desde 2000 a 2014 hubo un fuerte incremento en la superficie cosechada con un leve retroceso que estableció que la superficie cosechada quede cerca de las 16 millones de hectáreas, mientras que los rendimientos fueron aumentando desde 2,5 toneladas a rozar las 3 toneladas por hectárea en promedio a nivel nacional. Si en el caso de la soja se cerrara la brecha y se llevara rendimientos al 80% del potencial, es decir, 3,7 toneladas por hectárea en promedio, la producción estaría en el torno a las 60 millones de toneladas. Y en el caso de girasol, en los últimos 20 años, la superficie siempre estuvo en torno a las 2 millones de hectáreas, con rendimientos que fueron pasando desde la 1,5 toneladas más establemente hacia las 2 toneladas por hectárea, determinando una producción de cerca de 3 millones de toneladas al año. Y en este caso, cerrar la brecha, al llevarla a 2,5 toneladas por hectárea, es decir, el 80% del potencial, significaría lograr producciones cercanas a las 4 millones de toneladas al año. Bien, unos mensajes finales, porque ya se me terminó el tiempo asignado, para que se lleven a casa los mensajes finales. Podemos repasar y decir que la nueva versión del análisis de brecha incluye ahora 32 sitios, esto es el doble que la versión anterior, y presenta resultados discriminados en cultivos de maíz y soja según el tipo de planteo de producción, lo que incrementa la significancia local y mejora la representatividad de los resultados obtenidos. Los rendimientos logrados de maíz y trigo representan cerca del 53% del potencial en secano, esto es 47% de brecha, mientras que los de soja y girasol rondan el 65% de este potencial en secano. O otra forma de decirlo es 35% de brecha. Y llevar los rendimientos logrados a niveles del 80% del potencial en secano significaría una producción cercana a las 170 millones de toneladas, combinando los 4 cultivos sobre la superficie actualmente cultivada hoy en día. La siguiente pregunta, seguramente se están pensando, bueno, ¿cómo hacemos para cerrar esa brecha? Lo más posible acercarnos a esos niveles de 80% del rendimiento potencial, pero eso es algo que vamos a explorar ahora con los próximos expositores. Muchísimas gracias.